Hola guripas, estamos de vuelta en Omaha Beach, ante el monumento en honor a la 6ª Brigada Especial de Ingenieros. De entre todas sus unidades, hoy quisiéramos destacar una, el Batallón de Puertos número 517. Y es que aquí hubo un español, y como no gallego, que también estuvo en Normandía. Se trata de Adolfo Fernández. En el capítulo de hoy conoceremos su historia. No es que haya rejuvenecido, es que esta presentación la grabé hace 6 años cuando aún estaba en Normandía y el vídeo se había quedado sin editar a la espera de obtener nuevos datos. Y ahora por fin me he decidido a compartirlo con todos vosotros. Adolfo Fernández Fernández nació el 13 de diciembre de 1911 en la aldea de Coveliña, en el ayuntamiento de Ramirás, provincia de Ourense. Su historia es un episodio más entre los cientos de miles de emigrados gallegos. Para los que nos veis desde fuera de España, deciros que Galicia ha sido históricamente una de las regiones menos desarrolladas del país, lo que explica esta gran emigración, que hasta los años 30 del siglo XX se repartió sobre todo por buena parte del continente americano. Por eso en muchos países hispanoamericanos os referís a los españoles como gallegos. Pues nuestro protagonista partió en 1934 desde el puerto de Vigo rumbo a los Estados Unidos a bordo del buque Magallanes, llegando al puerto de Nueva York el día 2 de abril. Escogió ese destino porque sus 2 hermanos mayores ya habían emigrado allí, y los 3 trabajaron por temporadas tanto en la ciudad de Nueva York como en Virginia Occidental y en Ohio. Por lo que puedo deducir, Adolfo trabajó principalmente como cocinero, y como otros tantos inmigrantes, para acabar de prosperar, ansiaba conseguir la nacionalidad estadounidense, y esta oportunidad se le presentó una vez iniciada en Europa la Segunda Guerra Mundial. Aunque al principio el gobierno de los Estados Unidos optó por permanecer neutral, en 1940 se estableció su primer servicio militar obligatorio en tiempos de paz, que tendría 1 año de duración. El primer paso fue el registro de todos los varones del país en edad adulta hasta los 65 años, ojo, incluido también los residentes extranjeros, para clasificar a los aptos y luego ir llamándolos a filas mediante un sorteo. Pues Adolfo se presentó el 16 de octubre de 1940, tan solo un mes después de la entrada en vigor de esta ley. Gracias a su ficha, sabemos que en esta época vivía en White Plains, en el condado de Westchester, justo al norte de la ciudad de Nueva York. Trabajaba en Schrafft's, una fábrica de dulces que acabó montando su propia cadena de restaurantes, donde Adolfo seguramente trabajaba de cocinero. Como persona de contacto nombró a un amigo, un tal Andrés Piñón, otro emigrante español, por cierto también gallego, aunque ya nacionalizado estadounidense, y que por lo que se ve eran vecinos, pues compartían una misma dirección. Me dio por buscar en el mapa las 2 direcciones, tanto la de residencia como la de trabajo, y curiosamente Adolfo vivía a tan solo 5 minutos andando de su puesto de trabajo en Schrafft's. Oye, mejor para él, ¿no? Lo que se ahorraba en transporte. Los meses, años fueron pasando y en los sucesivos sorteos no salía el nombre de Adolfo. Hay que destacar que durante este tiempo la situación había cambiado drásticamente, pues desde la entrada de los Estados Unidos en el conflicto, ahora la duración del servicio militar se ampliaría a la totalidad de la duración de la guerra más 6 meses. Pues nuestro protagonista no fue llamado a filas hasta pasados 2 años desde su registro, concretamente el 24 de octubre de 1942, entrando en servicio en el ejército 2 semanas después con el número de identificación militar 32.540.080. Estaba a punto de cumplir 31 años. Su ficha militar confirma que entró siendo todavía ciudadano extranjero, pero el proceso de naturalización podía acelerarse en caso de servir en las Fuerzas Armadas, por lo que en abril de 1943 Adolfo inició los trámites para obtener la nacionalidad estadounidense. Gracias a este documento sabemos que en esta fecha se encontraba finalizando su entrenamiento en Camp Croft, ubicado en Spartanburg, estado de Carolina del Sur, en las filas del 29 ITB, siglas de Batallón de Entrenamiento de Infantería, concretamente en la compañía D, especializada en armas pesadas, es decir, las ametralladoras de los calibres 30 y 50, así como el mortero de 81 milímetros. Hay que destacar que para Adolfo este no fue su primer contacto con las armas, pues ya había realizado el servicio militar en España, en concreto en el Regimiento de Artillería número 11. Al poco de terminar su fase de entrenamiento fue enviado a Inglaterra, probablemente primero al depósito de reemplazos,
y una vez en suelo británico sería asignado a una unidad definitiva, que en su caso fue el 517 Batallón de Puertos, dependiente del Cuerpo de Transporte. Que sepáis que las probabilidades de acabar en una unidad de infantería de combate son realmente bajas. Me sorprendió un día leer que en el caso del ejército estadounidense, por cada soldado de infantería hay 10 en unidades de apoyo, vitales para que los soldados puedan cumplir su cometido. Aquí podéis ver a Adolfo de uniforme en una fotografía tomada tras la guerra. Como podéis apreciar, en algún momento fue ascendido a cabo técnico, conocido como T5, un rango creado para reconocer a soldados con alguna especialización pero sin mando real. Desconozco cuál era la especialización y función en concreto de Adolfo. Las unidades de puertos son las encargadas de las descargas de los grandes buques de suministros, así que pudo ser desde estibador, conductor, vigilante de las instalaciones o pertenecer a algún tipo de unidad auxiliar. En todo caso, la unidad de Adolfo sería uno de los 7 batallones de puertos estadounidenses destinados al desembarco de Normandía. Y llegamos al 6 de junio de 1944. El día D. El batallón 517 fue asignado a la Sexta Brigada Especial de Ingenieros, encargada de la mitad occidental del sector de playa codificado como Omaha Beach. En teoría, el grueso de su unidad se pasaría los 2 primeros días enfrente de la costa, descargando los suministros de los buques en los que ellos mismos cruzaron el canal. Pero en la familia creen que Adolfo desembarcó el propio día 6. Sea como sea, el 8 de junio el conjunto del batallón 517 estableció su campamento base en lo alto de la costa de Vierville-sur-Mer, por lo que tenían una panorámica de Omaha Beach desde su parte más occidental. Las compañías de puerto, como su nombre indica, fueron entrenadas para descargar en instalaciones portuarias, pero los aliados tardarían casi 2 meses en disponer de un puerto de aguas profundas, donde poder atracar los grandes buques de carga, los Liberty Ship, por lo que desde el principio esta función hubo que hacerla directamente en el mar. Para eso, los estibadores del batallón 517 debían ir pasando la carga a embarcaciones menores y vararlas en la arena a la espera de que bajase la marea antes de proceder a su descarga. Un segundo método era cargar los suministros a bordo de los DUKW, un vehículo anfibio conocido por la tropa como DAC, pato en inglés. Con esta forma se ganaba tiempo, pero como os podéis imaginar, había que hacer más viajes. Todos estos trabajos iban a ser provisionales, pues quizá a alguno os sorprenda saber, desde el mismo momento de la toma de Omaha Beach, empezó a construirse un puerto flotante denominado Mulberry A. Seguro que habéis oído hablar del más famoso de Arromanches. A mí es que me parece un tema fascinante. Si no conoces nada acerca de esa historia, os dejo aquí un vídeo que tenemos preparado sobre el tema. Y no olvidéis activar los subtítulos. Pues en Omaha Beach, el puerto se construyó en la parte más occidental de la playa, muy cerca de la salida de Vierville-sur-Mer, y al igual que en Arromanches, estaba compuesto por un rompeolas y varios muelles unidos a tierra por carreteras flotantes. Hoy en día quedan muy pocos vestigios, la mayoría hundidos bajo el mar, siendo visible únicamente este enorme cajón que hacía la función de muelle de descarga. La razón de que no existan más restos visibles en el mar se encuentra en una fuerte tormenta que se desató en el Canal de la Mancha el 19 de junio, que dañó irreparablemente el Mulberry de Omaha, y lo que pudo recuperarse se utilizó más tarde para reparar el de Arromanches, que aguantó mucho mejor el temporal. Pero este contratiempo no impidió que las compañías de puerto, mediante la descarga directamente en las playas, acabaran alcanzando la increíble cifra de más de 10.000 toneladas diarias de suministros. Hay que entender la importancia de esta tarea, pues para hacer avanzar el frente hacen falta muchos suministros, desde comida, municiones, combustible. Muchas veces nos centramos en los combates, pero tener claro que en una guerra la logística es vital. Los estibadores trabajaban día y noche en turnos de 12 horas y debían hacerlo muy rápido para que los grandes buques pudiesen alejarse de la costa lo antes posible, pues estaban al alcance de la artillería alemana y en mucha menor medida de la aviación enemiga, para la que además de artillería antiaérea contaban con la defensa de estos enormes globos de barrera. Así que ya veis, no estaban en primera línea del frente, pero su tarea no estaba exenta de peligros. Y el propio Adolfo sufrió varias heridas que necesitaron hospitalización. La primera fue el 2 de julio, cuando una explosión le causó daños en la espalda. Tuvo que ser trasladado inconsciente por avión hasta Inglaterra,
donde permaneció varios meses hospitalizado, recibiendo el alta en el mes de septiembre. Curiosamente, tan solo un mes después, tuvo que volver a pasar por el hospital en octubre, esta vez menos tiempo, por heridas en el tórax. Realmente no tenemos información acerca de dónde estuvo Adolfo en cada momento, pero si seguimos los pasos de su unidad, entiendo que permaneció en Normandía hasta noviembre de 1944. El plan aliado no contaba con seguir descargando en las playas después del verano, pues con el mal tiempo sería mucho más complicado. La razón de continuar recurriendo a este método se encontraba en la falta de puertos de aguas profundas. Pero había un problema. Tras la batalla de Normandía, el frente avanzaba considerablemente rápido en dirección a territorio alemán. Es decir, que los suministros aliados se descargaban cada vez más lejos de la línea del frente y luego debían ser transportados por carretera. Además de tardar más tiempo en llegar a su destino, suponía un gran gasto de combustible, aunque en esto tampoco es que tuviesen escasez. En realidad, esto pudo haber cambiado a comienzos de septiembre, cuando los aliados tomaron un segundo puerto de aguas profundas, el de Amberes, en Bélgica. Pero los aliados no podrían utilizarlo hasta controlar la entrada al puerto, desalojando a los alemanes de ambas orillas del estuario del Escalda, cosa que no se logró hasta el mes de noviembre. Fue en ese momento cuando los batallones de puertos abandonaron Normandía y fueron destinados a Amberes, y entre ellos, por supuesto, el 517 de Adolfo. Como os podéis imaginar, trabajando en instalaciones portuarias, pues los trabajos se agilizaron. Incluso podemos decir que las condiciones generales de los estibadores mejoraron. Pero claro, al estar más cerca del frente, volvían a estar expuestos a los ataques alemanes. Y esta vez el peligro fue mayor, pues desde la pérdida de este estratégico puerto, los alemanes castigaron la ciudad con el uso de las temidas bombas volantes V1 y cohetes V2, que se cobraron la vida de varios miles de soldados y civiles. Especialmente sangriento fue el día 16 de diciembre de 1944, cuando un cohete V2 impactó sobre los cines Rex, falleciendo más de 500 personas, incluidos compañeros del batallón de Adolfo. Ese día, además, es una de las fechas clave de la Segunda Guerra Mundial, pues fue el comienzo de la ofensiva alemana de las Ardenas, que tenía precisamente como objetivo final la toma de Amberes y su estratégico puerto. Finalmente, los aliados lograron contener la ofensiva, pero eso no impidió que Amberes siguiese siendo objetivo de las temidas bombas alemanas, que continuaron cayendo en la ciudad hasta el mes de marzo. Para entonces, la guerra estaba ya definitivamente del lado aliado y era solo cuestión de tiempo que Alemania capitulase, cosa que ocurrió el 7 de mayo de 1945. Tras la victoria en Europa, el batallón 517 permaneció en Amberes, a la espera de lo que sucedía en el frente del Pacífico, y supongo que fue allí donde seguía destinado Adolfo cuando fue finalmente licenciado y pudo por fin regresar a casa. Era el 12 de diciembre de 1945. Y puede considerarse como un regalo adelantado, porque solo por un día y hubiese coincidido con la fecha de su cumpleaños. Volvamos a observar la imagen tomada de vuelta a los Estados Unidos. Esto lo sabemos porque lleva cosido el parche de desmovilización. Sobre su manga izquierda observamos un distintivo diagonal que indica 3 años de servicio, y justo encima observamos 5 barras doradas horizontales, una por cada 6 meses en servicio fuera del país. Es decir, en este caso, 2 años y medio. Después de la guerra, Adolfo hizo su vida, como otros tantos millones de veteranos conciudadanos estadounidenses. Y digo conciudadanos porque tras su paso por el ejército consiguió la ansiada nacionalidad estadounidense. Aunque al final de su vida, como buen gallego, le pudo la morriña. Le decimos así a una especie de sentimiento de tristeza, de nostalgia, cuando uno está lejos de su tierra. Así que en 1997, a sus 85 años de edad, Adolfo regresó definitivamente a España, falleciendo en noviembre de 2001. Esta esquela, escrita por uno de sus sobrinos, Roberto, fue mi primer contacto con la historia de Adolfo. A él y a toda su familia va dedicado este vídeo. Me gustaría, guripas, pediros un pequeño favor, que me ayudéis a dar a conocer la vida de Adolfo Fernández compartiendo este vídeo con cuantos más apasionados de la historia conozcáis, mejor. Quizá incluso así logremos que lo vea algún familiar de algún otro veterano del batallón de Puerto 517 y así seguir conociendo más detalles sobre la historia de Adolfo. Nada más, guripas, muchas gracias por vernos, nos vemos en la próxima y rompan filas.